Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Senado aprobó la miscelánea fiscal 2014 que incluye nuevos impuestos y modificaciones a los esquemas fiscales, incluso a lo planteado y aprobado en la Cámara de Diputados. Los senadores avalaron el aumento de $1 al litro del refresco, el IVA en alimentos para mascotas y el incremento al impuesto en alimentos chatarra. La modificación del pago del impuesto sobre la renta que será gradual a los ingresos salariales y que ahora será de 30% para quienes ganen menos de 750,000 pesos al año. Después va aumentando, pues ya como estaba establecido, la anulación de esquemas también de consolidación fiscal. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora sí que Hacienda, como dicen por ahí, nos aumentó los impuestos. Como quien dice, bueno, Hacienda, más bien la negociación entre el secretario de Hacienda y el propio Partido de la Revolución Democrática en el Senado tuvo que, pues ahora sí se quedó solo. Prácticamente el secretario de Hacienda, el PRI, no le alcanzaban los votos para aprobar la miscelánea fiscal como venía de Cámara de Diputados. Los panistas se salieron, agarraron sus canicas y se fueron, los periodistas también, y se quedó nada más con 11 senadores del PRD, con los cuales tuvo que sentarse y pues, aceptar algunas modificaciones que cambian de una o de otra forma el planteamiento, por lo menos como venía de Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, la propuesta que venía de Cámara de Diputados es corregida por los senadores en algunas cosas que, como se hacen en la madrugada y corriendo y en la negociación ahí, pues la verdad son una cantidad de parches espantosos que no creo que ayuden a nadie y sí complican mucho las cosas. Ya habíamos discutido aquí varias veces la reforma fiscal y yo comentaba que el impuesto sobre la renta a mí me parece que estaba razonablemente bien, pero que en IVA no estaba muy bien hecho el trabajo. Pues esto sigue así, se quitaron algunas de cosas de IVA que eran de las más feas, se queda lo del IVA en frontera, por ejemplo, se queda el IVA en alimentos de mascotas y en compra de mascotas, pero empezaron a poner otros impuestos ahí extraños, el impuesto especial en alimentos que le llaman chatarra, que son alimentos que tienen un cierto contenido de calorías, creo que son 275 calorías por 100 gramos, pero no todos los que tienen esa cantidad, sino nada más los que ellos piensan que se llaman chatarra. Y esos lo subieron, perdón, de 5% a 8%. del impuesto a 8%. Le habían puesto 5 los diputados, le ponen ahora 8 los senadores, a ver si no la que regresa a los diputados le ponen 10. Yo creo que en cualquier caso nadie va a pagar eso, porque eso creo que sí es sujeto de amparo, porque no es un impuesto que se esté aplicando de manera pareja, se le aplica a los alimentos de más de 275 calorías, pero que además son los que dicen los señores legisladores. Esto no creo que esté bien. Ya veremos qué hacen los señores, pero creo que eso no va a funcionar. Modificaron también algunas cosas en impuestos sobre la renta, por ejemplo, habían puesto en los demás altos ingresos 30, 31, 32, 34% de impuesto, quitaron el escalón de 31. Esto pues afecta a las personas con ingresos altos, entre 500 y 750,000 pesos al año, se les redujo un poquito el impuesto, ese es realmente lo que pasa. Y finalmente el seguro de desempleo, que a mí me parece esto verdaderamente complicado, este seguro de desempleo se iba a financiar con las aportaciones de las personas a Infonavit, lo cual significaba, es más absurdo ahora. A ver, ¿por qué? Es más absurdo porque ahora vas a pagar el seguro de desempleo con impuestos. ¿De dónde? Pues ese es el problema. La otra forma, lo que tenías que hacer es decir, bueno, ahora para vivienda va a ser 2% y para seguro de desempleo va a ser 3%, y esto tiene lógica, se hace en muchas partes del mundo, pero ahora, pues no, el seguro de desempleo se financia de los impuestos, de los que no hay. Entonces no sé qué van a hacer con eso. Y el otro punto, el único punto que terminaron por apoyar a empresas fue el asunto de aumentar la deducibilidad de las prestaciones, que se va a 50%, estaba en 47, sí. Se va a 50%. Bueno, ahí está, eso fue lo que aprobaron. El daño político creo que es bastante grave, fundamentalmente con Acción Nacional, para la próxima negociación, para la energética. Pero, Mauricio, en ese sentido, ¿esta reforma fiscal le sirve para cuánto le va a entrar al gobierno el año entrante? Y esto, digamos, ¿le resuelve un problema a mediano plazo o estaríamos pensando en pues reforma fiscal próxima? Entiendo que siempre habrá reformas, pero de gran calado otra más para poder encontrarle una salida a esto. Mira, sí le sirve porque va a incrementar la recaudación al gobierno en aproximadamente unos 150, 160 mil millones de pesos a partir del año entrante. Y bueno, pues eso es una buena cantidad de recursos. A mí me parece, Ezra, creo que por ahí lo habíamos comentado fuera del programa, que
al gobierno le ha salido muy caro, porque para la recaudación que va a obtener, que digamos es aproximadamente un punto porcentual del PIB, yo no había visto la irritación tan grande entre personas y empresas, entre el sector privado. El Consejo Coordinador Empresarial saca su desplegado, que no lo había visto desde las épocas de Echeverría, diciendo esto es un desastre desde que se fundó el Consejo. Y eso no es que los empresarios estén ahora, ¿no?, de alguna manera practicando, incurriendo en prácticas terroristas, sino simplemente es que sí se sienten sumamente agraviados. Y ya ha habido reformas en los últimos años, digamos, en la administración del presidente Fox, en parte en la administración de Calderón, por citar las más recientes y algunas anteriores, cuando había gobiernos priistas, que le dieron al gobierno más recaudación que eso sin tanto problema, digamos, sin generar tanto descontento. Después veo que viene un problema. Entonces al gobierno le sirve porque sí es un dinero que pues lo va a utilizar para incrementar su gasto, además del que va a usar con el endeudamiento que está solicitando, que también se aprobó por los senadores y por los diputados en la ley de ingresos. Pero lo que yo veo es sí hay una carga fiscal importante, sobre todo para las personas clase media. Si vemos estos 156,000 millones de impuestos extras representan cerca del 4% del gasto de las familias, según la estadística que sacó esta semana el INEGI, una encuesta de gasto, por cierto, muy oportuna y muy completa. Bueno, ¿qué quiere decir eso, Esrak? Que el año entrante, cuando a los empleados, a los obreros les incremente, o a los funcionarios les incrementen el sueldo entre 3,5% y 4%, yo creo que eso es previsible, pues eso les va a servir a la gente, o nos va a servir a la gente para pagar los impuestos extras. Pero los bienes van a seguir subiendo de precio, la gasolina va a seguir subiendo de precio, y la pregunta es, entonces la gente no va a tener con qué adquirir la canasta a la que está acostumbrada. Entonces yo creo que sí hay industrias, y ya con esto termino, que van a salir muy afectadas. Por ejemplo, todas las industrias de electrónicas, de bienes de consumo durables, probablemente la industria automovilística, todo lo que son compras de bienes que no son necesarios, que no son indispensables, que son fundamentalmente alimentos y transportes, además de educación y salud, pues van a sufrir esto porque simplemente la gente no va a tener para acudir y comprar estos bienes al ritmo que normalmente lo hacía. Ahora, en toda reforma fiscal, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, se trata de sacarle más dinero a la sociedad. El problema es a quién se lo sacas, ¿sí? A quién le extraes esa cantidad de dinero y cómo lo haces, si finalmente es viable o no. Yo todavía veo aquí que estos sectores empresariales enojados de alto nivel tienen muchas posibilidades legales de por lo menos posponer el pago de estos impuestos, pelearlos, llevarlos a tribunales, etcétera, etcétera. Yo no sé si le va a entrar esta cantidad de dinero realmente al gobierno, eso por un lado. Por otro lado es, bueno, pues se le va a pegar a clase media porque es la que tiene, con sectores también se le pega a clases altas, a empresas, finalmente a grandes empresas, quizá no en la misma proporción. Pero les perdonas el IETU, entonces hay empresas que aunque sean grandes salen tablas porque van a pagar más ISR, tienen menos deducciones y demás, impuestos sobre dividendos y otras cosas, pero dejan de pagar IETU. Bueno, pero... Y se compensa, más o menos los números se compensan. Ahora, es cierto, pero en todo caso, aquí lo que sucede es que la otra alternativa para extraer recursos de la sociedad también generaría en un momento determinado menor capacidad de consumo. Toda reforma fiscal genera menor capacidad de consumo. Si le pones el IVA igual, como tal, que es algo que eventualmente se tendrá que hacer, ya le dieron la vuelta aquí, porque estos alimentos sí y los otros no, ¿sí? ¿Cuáles sí y cuáles no? Ahí, quién sabe si no hay un pleito legal también. Bueno, a partir de esto es obvio que se trata de un esquema de sacar mayor cantidad. La otra parte es, lo dice la propuesta fiscal, pero no establece cómo funciona. Mecanismos para captar a la economía informal e introducirla a la formalidad con incentivos, etcétera, no se ve que por ahí vaya. Bueno, sí hay mecanismos ahí, hay un régimen de incorporación que se está haciendo para sustituir el que se llamaba de pequeños contribuyentes repecos, que era un hueco terrible. Entonces esto se supone que va a funcionar y yo insistiría en lo que he comentado otras veces,
Estamos discutiendo los temas de impuestos, pero no hemos discutido los temas de procedimientos, que es el Código Fiscal de la Federación, en donde el SAT está obteniendo mucho más poder del que tenía antes, tiene ahora herramientas de cómputo mucho más eficientes y en los hechos, durante 2013, ha incrementado la recaudación de impuestos sobre la renta en cerca de 20%. Es un incremento muy significativo, mientras el IVA se cae, 4 o 5%, que es lo que está cayendo la economía, pues la compra, el impuesto sobre la renta está creciendo, lo cual significa que hay más capacidad de recaudar, de cuidar a quien está pagando o no. Y esto es algo que ayudaría muchísimo. Es decir, la razón por la cual en México se recauda poco no es solo porque hay informales en el sentido de gente que vende en la calle y demás, sino que tenemos una cantidad de evasores monumental y eso es lo que se puede reducir un poco con estos procedimientos. El argumento de Mauricio de que el IETU desapareciendo le libera a los empresarios, hay tapones que le metieron ahí a una cantidad enorme de privilegios que tenían anteriormente y que ahora desaparecen, incluyendo la deducibilidad de prestaciones. No, es cierto, hay muchas empresas que van a pagar más impuestos, es cierto, pero va a haber otras a las que les mordía el IETU, que al dejar de pagar ese impuesto, pues van a poder con esos recursos pagar el impuesto sobre la renta que va a ser mayor, entonces salen tablas. Entonces es una combinación de todas. Pero yo diría, sí, fíjate que esto de a mí me llama la atención, ayer de hecho publicó la Secretaría de Hacienda su reporte al tercer trimestre sobre las finanzas y la deuda pública, y ahí se observa una cosa interesante. La recaudación del impuesto sobre la renta, como bien dice Macario, viene creciendo como al 7-8% en los primeros 9 meses del año, por encima de la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el gobierno se aplica y fiscaliza mejor, es capaz de recaudar más, aunque la economía no esté creciendo o esté creciendo muy poco. Hay estudios, varios, bien hechos, serios, del ITAM, del CIDE, del TEC de Monterrey, realizados en diversos años, que indican que la evasión de impuestos asciende más o menos a 2.3% del PIB. Si todo este circo fiscal y el malestar que generan los mayores impuestos, como dijimos, les va a dar un punto adicional de recaudación, pues la verdad es que hincarle al diente a la fiscalización les podría dar hasta el doble. Entonces, claro, no quieren hacer un compromiso en esa materia, ya están trabajando en ello y sí están avanzando, pero la verdad es que si hicieran una mejor chamba ahí, y ojalá que la hagan, pues dejarían de subirnos los impuestos a los particulares. Ahora, de hecho, lo que significa esto es que con la reforma que les da un punto, la evasión ya no va a ser de 2, sino de 3. Es decir, vas a poder incrementar el punto de recaudación más un par de puntos más por evasión que vas a corregir. Entonces, yo creo que la ley... si la corrigen, porque sí, tampoco pero está lo están claro haciendo, pero están trabajando. Y los nuevos mecanismos del Código Fiscal sí permiten agarrar un montón de personas. Los amigos del auditorio que se vayan cuidando, porque sí va a estar duro este asunto. Pero creo que el enojo de empresarios, el enojo de la gente en frontera, el enojo de muchas personas, es un enojo excesivo. No es tampoco una reforma que los esté poniendo en la calle o que los destruya las empresas o que acabe con industrias enteras. Sí hay que pagar más, sí cuesta, pero no es una cosa tan grave. Creo que el problema es que el discurso empezó a convertirse en algo muy duro. Tanto el discurso de empresarios y de la gente defendiendo sus intereses, que es algo que está normal, como también el discurso del gobierno y en particular del PRD, que recuperó estas ideas antiguas que tenía de que los empresarios son todos pues, criaturas del Averno que vienen a destruirnos y demás, y hay que acabarlos. E incluso empezaron a inventar impuestos rarísimos, inventaron una cosa que llamaron IETU, que no tenía nada que ver con el IETU, que era 5% más de impuesto a las empresas, nomás porque yo digo. ¿Y cuáles empresas? Las grandes, porque al refresco Pascual, que ese es de los cuates, entonces ese no solo no le vamos a poner impuesto, le vamos a usar una lana. A ver qué pasa. Oye, a ver, espérame. Ahí es donde sí esto se está complicando mucho porque es un asunto de discusión absurda, clasista, que no tiene sentido y no ayuda en nada. A ver, antes de que vayamos al corte, el otro punto es, una vez que el daño se ocasionó fundamentalmente con Acción Nacional en términos políticos, se salieron, agarraron sus canicas y se fueron, lo que ustedes quieran. El problema es que ahora viene la discusión sobre la reforma más importante, que es reforma energética. Y el PAN va a llegar con el gobierno a decirle, esta es mi reforma,
Así como te fuiste con el planteamiento del PRD en Hacienda, ahora me vas a firmar la mía. La tuya está muy bonita, pero no me sirve. Entonces, o vas con la mía o no hay reforma. Pero y ese es el riesgo que tiene. Pero es correcto. En parte al gobierno le conviene porque ahí hay un espacio de Pero negociación. yo no sé si políticamente lo pueden manejar. Yo no sé si lo van a manejar o no. Es probable que sí, porque realmente sería una reforma mucho más eficaz. Pero yo creo que lo que vimos del PAN, ¿no? Que se retiraron y se levantaron, me parece que fue un poco más de drama. Ahí hay una guerra interna entre calderonistas y anticalderonistas. En el Senado. Pues ahí se puede parar en el Senado. Bueno, sin duda que se puede parar. Bueno, no sé si se pueda parar, porque ahí los votos no alcanzan para reforma constitucional. Si no tienes eso, es que necesitan 2/3. Bueno, necesitan 2/3, ya no es lo mismo. Pero una cosa importantísima, ahora debe estar claro por qué no se hacían reformas en México durante 15 años. Porque todas las que haces te van generando respuestas y ahora tienes que pelearte con todos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este miércoles dejaron sus cargos consejeros electorales del IFE, Leonardo Valdés, Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa. A partir de hoy el instituto enfrenta un escenario complicado. Trabajará solo con 4 consejeros por tiempo indefinido. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alfredo Figueroa, ex consejero electoral del IFE, ya relajadito, ya pues sin esto los otros 4 están ahí a ver qué hacen ahora con el instituto. Alfredo, ¿qué es lo que representó, digamos, para el IFE este modelo, este nuevo modelo después de las elecciones de 2006, la recomposición, la entrada de otros consejeros? Finalmente, el IFE cumplió con expectativas en 2012. Sí, bueno, si te refieres al modelo de comunicación política, creo que ahí hay un resultado positivo que pues, es desacreditable, digamos, desde el punto de vista de los propios resultados. Hay sin duda algunos pendientes y desarrollar, profundizar ese modelo y transformarlo a partir, además de la nueva reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que ha habido en el país. Y el modelo que estaba ahora discutiéndose más bien me parece como una muy evidente, digamos, me parece error del 2007-2008, es el que tiene que ver con la sustitución escalonada de los consejeros del Consejo General. Creo que ha llegado la hora de reflexionar sobre un modelo en donde de las 4 selecciones, ahora hay una 5ª selección que se va a dar a lo largo de estos años, solo en una de ellas, la que ha correspondido a la doctora Elizondo, al doctor Guerrero y a mí, se ha cumplido en tiempo y forma. Todos los demás procesos de selección, iniciando con el del presidente anterior, que es Leonardo, Benito Nasif y Marco Baños, fue fuera de tiempo. Nosotros en tiempo, y después el nombramiento de Sergio García Ramírez, Lorenzo Córdoba y María Marván duró 1 año y medio, fuera de tiempo y fuera de forma. Es decir, no fueron los que se inscribieron a la convocatoria pública. Hace 8 meses el IFE se encuentra sin Sergio García Ramírez, merced a su renuncia. Hoy se encuentra con 4 integrantes y la Cámara de Diputados no lo ha resuelto. Creo que ya hay muchos elementos sobre la mesa para señalar que no fue lo más virtuoso. No tanto eso es imputable al IFE, desde luego es imputable a la Cámara de Diputados, en términos de decir, no son las fuerzas políticas de este país capaces de ponerse de acuerdo cada 3 años en el nombramiento de los árbitros de un proceso electoral. Hay que regresar a un modelo total de nombramiento y a una lista de reserva para no tener nunca más esta condición de IFE, digamos, incompleto en su Consejo ¿Hasta dónde General? cuando los partidos postulan a un candidato, tú fuiste uno de esos postulados, finalmente el partido cree que ese consejero le tiene que responder? Porque de una o de otra manera, la lucha por imponer consejeros tuvo que ver con lo que llaman reparto de cuotas. Uno supondría que los consejeros entran y tienen un manejo totalmente autónomo y de repente te volteas y ves a los propios partidos descalificando el trabajo de los árbitros cuando es contrario a él y sorprendidos porque dicen, es que yo lo apoyé y mira lo que me está haciendo. A ver, yo eso lo coloco, es bastante, me parece más complicado que simplemente, digamos, hablar de los partidos en lo general. Yo, en mi experiencia, jamás tuve una llamada de el coordinador entonces parlamentario por el que fui nombrado, digamos, de la Junta de Coordinación Política, el caso de Javier González Garza o de Héctor Larios o de Emilio Gamboa, para pedirme que la votación fuera en un determinado sentido. Creo
que lo que en realidad ocurre no puede solo imputarse, digamos, a los partidos en general. Creo que lo que hay es élites distintas en la Cámara de Diputados en distintos momentos políticos distintos, y cuando esas élites, digamos, partidistas tienen una determinada altura política, es posible llegar a acuerdos buenos en términos de quién se nombra. Cuando esas élites no tienen la altura suficiente y lo que quieren es establecer correas de transmisión, entonces es que empieza una tensión permanente que además se ha acrecentado con la idea de cómo está este Consejo General de 6. Vamos a ver qué tipo de personas entran, porque esto es un cálculo sobre cómo me irá en las votaciones, digamos, en el Consejo General. Bueno, eso es una razón muy importante para no seguir con este modelo, porque va en contra estrictamente del sentido de autonomía que debe tener el IFE. Se nombran a 9 personas en las que se confía, se les debe llamar a rendir cuentas, siempre. Pero una vez que son nombrados, estas personas tienen que actuar con autonomía e independencia de los que los nombraron. Y ser inamovibles, porque si no... Y ser inamovibles durante un periodo de tiempo. Creo que la circunstancia que hoy vivimos es un poco distinta. No creo que obedezca solamente a un desacuerdo entre las fuerzas políticas, digamos, en torno a nombres. No creo que haya la intencionalidad de las fuerzas políticas de que estos 4 colegas que están ahí tengan, digamos, estén enojados con ellos. No veo ese el problema. Más bien creo que hay una discusión más grande, más gorda, digamos, que tiene que ver con la redefinición del sistema electoral mexicano. Y eso nos lleva a esta etapa de tránsito que tampoco hay que vivir, digamos, con demasiado dramatismo, por lo menos en el IFE. Se cumplirán todas las funciones que el IFE tiene en los próximos días. El IFE actual es resultado de la reforma de 2007, que para muchos, yo incluido, es una contrarreforma a la secuencia en la que veníamos de elecciones cada vez más abiertas, cada vez mayor discusión y más libertad, y se cerró mucho. Tiene adicional los defectos que acaba usted de comentar. Ahora se va a discutir otro modelo, se está discutiendo otro modelo en el cual pues incluso se piensa que podría haber un instituto nacional que revise todas las elecciones, bajo la lógica de que en los estados hay control del gobernador. No nos estamos moviendo ya veníamos creo yo en una dirección muy buena desde 96 en adelante, y como que a partir de 2007 empezamos a movernos en una dirección un poco más complicada, y me preocuparía que llegáramos a un momento en el cual tengamos un monstruo burocrático tratando de controlar elecciones y que esto no nos lleve a ningún lado. Bueno, yo creo que la preocupación en términos de qué diseño institucional tendría que venir a partir de esta discusión es una preocupación legítima. Es decir, decir INE o decir una modificación del sistema electoral es casi no decir nada hasta no advertir cuáles van a ser los mecanismos precisos de su propia conformación. Yo no comparto la idea, ni muchísimo menos, de que el 2007 es una contrarreforma, por el contrario. Ni creo que sea una reforma que vaya en contra o en sentido contrario de las libertades. Por el contrario, es una reforma en donde elegimos un modelo vinculado a mecanismos de igualdad y equidad en la competencia política que podíamos seguir ignorando. No se respetaban en los procesos electorales. Es decir, podíamos seguir sistemáticamente ignorando que había poderes públicos entrando en los procesos electorales, podríamos sistemáticamente ignorar que había poderes que estaban influyendo en las determinaciones finales, y lo que se intentó fue establecer una regulación, digamos, que permitiera que ese proceso de equidad o de competencia se diera en mejores condiciones. Mi opinión sobre este modelo es que efectivamente tuvo que implementarse con un conjunto de dificultades muy, muy relevantes y que se vincula con otras cosas. Hoy por hoy, el tema de la discusión de un Instituto Nacional Electoral pasa por un tema muy relevante, que es, llevamos 23 años, digamos, desde que se creó el IFE, y más desde que tenemos alternancia en los poderes ejecutivos en los estados, y estamos advirtiendo que en ellos existe cada día más cuestionamiento de los procesos electorales. No creo que sea solo por el tema de quiénes son los árbitros en la entidad, elegidos por el gobernador, efectivamente, en muchos casos, o el jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, o las corrientes en la Ciudad de México. Sí. Se está advirtiendo en ese sentido un retroceso, pero quizá lo más grave, y esto hay que revisarlo, es el tipo de reglas que los congresos de los estados aprueban en relación a la competencia política. Doy un ejemplo. Mientras a nivel federal hay un 30% igualitario de repartición de prerrogativas, en el Estado de México
el 15% es igualitario y el 85% es en función de la última elección. Hay modificaciones, por ejemplo, en el estado de Puebla, en torno a que entran a las 3 de la tarde propuestas por el Ejecutivo y a las 5 se han votado a favor en términos de una modificación del sistema electoral en la entidad. Es decir, las reglas de la competencia política en los estados, y esto a lo mejor no lo advertimos suficientemente desde el centro, están siendo vulneradas en contra de la libertad, de la igualdad y la equidad. Entonces, lo que creo es que tenemos ese problema y que esa alternativa INE, pero yo diría INE, sistema electoral nuevo y repensado, está buscando una salida. Lo que no podemos hacer es, yo he visto en las últimas semanas una discusión, se me dice federalista. El federalismo que yo conocí en la universidad y en el doctorado y en la maestría empezaba por la división de poderes. Y en la discusión que hay hoy en los estados no se advierte una práctica federalista en esa dirección. Entonces, creo que tenemos una alternativa, es esta. Si hay una mejor, hay que replanteárnosla y pensarla, pero el problema está ahí y no debiéramos seguirlo ignorando, me parece. Alfredo, regresando al tema del Consejo, hay algo que me llamó la atención de lo que dijo hace unos momentos. También se lo escuché al expresidente Leonardo Valdés, de que, bueno, pues el Consejo con 4 de sus miembros podrá seguir cumpliendo las funciones que le tocan al IFE. Yo tengo entendido que el Consejo no es solamente un cuerpo de gobierno, sino que también tiene una serie de funciones ejecutivas, que hay varias comisiones que se encargan de los temas de organización de elecciones, pero también de capacitación, de prerrogativas y muchas otras cosas más. O sea, yo le llamaría las tareas del día a día. ¿En verdad podrá funcionar con 4 miembros? Digo, porque me llama la atención, porque si ese es el caso, entonces uno se preguntaría, ¿y para qué son necesarios 9 si con 4 funciona? ¿No? Claro. ¿En verdad podrá funcionar? Y esto lo digo porque a veces siento que los legisladores tienen un cierto desprecio por la operación de las instituciones. Les gusta el diseño, les gustan las normas, pero ya cuando se trata de tareas de arrastrar el lápiz, como que no le ponen la atención debida. Mire, el Consejo General es un órgano de dirección que tiene comisiones, efectivamente, que son, digamos, comisiones del propio Consejo General. Hay un área ejecutiva que se llama Junta General Ejecutiva, esta está integrada completamente, en donde están los directores ejecutivos y toda el área que va a desprenderse del servicio profesional electoral hasta los distritos. Digamos, a nivel, tenemos una Junta General, una Junta Local y una Junta Distrital Ejecutiva. Tenemos, a su vez, un Consejo General con comisiones que coordinan tareas de registro federal de electores, de quejas y denuncias, de organización. ¿Por qué puede funcionar? Bueno, evidentemente va a funcionar, y yo lo digo con toda claridad, lo va a funcionar no acatando la ley. Es decir, la manera en que se está funcionando es una manera transitoria, momentánea, en la que no puede pensarse siquiera que esta circunstancia, yo diría, deba llegar más allá de diciembre, digamos, de este periodo ordinario en la Cámara de Diputados, porque entonces sí entraríamos en una circunstancia en donde habría procesos ya infuncionales de la institución. Lo que se va a hacer es lo que ocurre en toda crisis o en todo, digamos, yo no llamaría crisis en el sentido estricto, pero en todo momento o situación especial. Hay 5 carriles en una calle o 9 carriles en una calle, bueno, de pronto hay 2, se puede transitar. No, sí. Nada más que más despacio, sin hacer planeación. Pero ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿cuál es el riesgo de que esto se extienda? Porque pues es un problema. Ya sucedió en el pasado. Los riesgos de que esto se extienda tienen que ver con la capacidad de funcionamiento de una institución que ha honrado su palabra, digamos, a la hora de hacer procesos electorales y de organizarlos. Pueden empezar a ocurrir, sin ninguna duda, mecanismos en donde se toman decisiones no con la prudencia, no con la tranquilidad, no con el tiempo que se requiere, y entonces eso puede traer por consecuencia que en alguna elección haya un problema, por ejemplo en radio y televisión, o por ejemplo en la organización del funcionamiento de las casillas. Pero tienes tiempo, porque 2014 no tienes elecciones federales de ningún tipo, entonces esa sería una parte en donde estarían pues calculando que lo pueden manejar. Esa es una. Y la otra es si esta nueva visión de reforma política, Instituto Nacional Electoral, viendo hasta dónde se le impone a los congresos locales una legislación federal que los obligue a no cambiar y a no estar haciendo lo que el gobernador diga, más allá de convertir al IFE en
instituto centralizador, que creo que sería imposible en términos de procedimiento. Además tendrías todos los conflictos electorales aquí en la ciudad, pero bueno, no se está planteando eso, creo, como alternativa, algunos lo han visto así. Aquí el problema es que aparece un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y lo que no pueden hacer es comenzar de cero. Claro. Porque si no, otra vez diciendo, bueno, y se van todos los consejeros 4 que quedan y elegimos a otros 9 o 18 o 20 los que se les ocurran, y eso sí sería un elemento bastante difícil de manejar para poder organizar elecciones. Desde luego que la idea de un Instituto Nacional Electoral está basada en el IFE. A ver, lo que pasa es que creo que muchas veces, incluso en los estados, la gente dice, el IFE hizo la elección estatal, cosa que no ocurre hoy por hoy, pero la percepción de la ciudadanía es esa. A ver, vamos a explicar una cosa. Primero, el organismo más descentralizado que hay en México, en términos electorales, contando a los órganos locales, es el IFE. No es cierto que lleguen unos iluminados de la Ciudad de México a hacer los procesos federales. Perdón, eso no funciona de esa manera. Hay un órgano en el Consejo General y hay órganos en cada una de las entidades y en cada uno de los distritos. A diferencia de un órgano local, el IFE es el único que tiene presencia distrital. Ningún órgano local la tiene. Me voy explicando respecto de esta idea de que vamos a centralizarlo todo, perdón. Al contrario, un órgano nacional tendría que dar atribuciones de otro tipo a su instancia local. Pero su instancia existe, es permanente, igual que en los distritos. Entonces, cuando hablamos de esto y empezamos a revisar de qué se trata, es que lo que vivimos hoy son en los estados, quienes hacen las elecciones en los estados, son consejos generales, para que se den una idea, con un área administrativa, sin presencia en los estados. Esta se crea a la luz del proceso venidero. Y entonces ahí se nombran consejos distritales, consejos municipales, y ahí arranca. ¿Quién sí tiene presencia permanente? El IFE. Entonces, la idea del INE se basa en un modelo diseño federal que tiene mucho más presencia local. Es decir, lo explico porque escucho con frecuencia estas preocupaciones o lo que se expresaba, es que va a ser una gran burocracia. A ver, perdón, ya tenemos ese equipo de trabajo. ¿Se deberá reforzar? Sí. ¿Ya tenemos el mejor servicio profesional que hay en el país? ¿Se deberá reforzar? Sí. ¿Ya administramos el tema del padrón electoral? Sí. ¿Ya administramos el tema de la lista nominal? Sí. ¿Tenemos la credencial para votar? Sí. ¿Administramos los tiempos del Estado? Sí. Perdón. Falta revisar 2 o 3 cosas que todavía aún hacen los órganos locales. Pero casi todo lo demás está siendo hecho a nivel federal. Por eso es un falso debate, me parece, concentrarnos en el asunto de la burocracia. Alfredo Figueroa, exconsejero del IFE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La oportunidad ha sido mía, muchas gracias. Gracias, vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El estado de Michoacán está en alerta tras los hechos violentos registrados el fin de semana. El gobernador Fausto Vallejo aseguró que ni la violencia ni la ingobernabilidad han abordado a la entidad. Rechazó que Michoacán sea un estado fallido. Bueno, ahí está el planteamiento del gobernador frente a los hechos ocurridos el fin de semana. Un estado que pues ha sido copado en muchas de sus partes por crimen organizado. Es cierto que no es toda la entidad, sin embargo, esta situación se da además a partir de una ausencia del gobernador Fausto Vallejo, un subsecretario de gobierno que se queda un tiempo ahí, se reincorpora el gobernador y los hechos de violencia tienen que ver con el mismo fenómeno que hemos visto en otros lugares, autodefensas, presencia del ejército que ya estaba ahí, el ejército y la marina, y finalmente la capacidad que tienen estos grupos delincuenciales de atacar instalaciones de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Sí, es un problema muy serio. Yo creo que efectivamente ya no podemos hablar de un problema de seguridad, nada más de seguridad pública, de crimen. Yo creo que no hay Estado en Michoacán, el Estado mexicano no existe y cuando no existe el Estado mexicano, bueno, pues hay otros grupos que intentan hacer las funciones del Estado, que son esencialmente 2, proveer seguridad y justicia y cobrar impuestos. Y entonces eso es lo que están haciendo estos grupos y es empezar a extraerle rentas a la población, todos, saquearlos, y no hay manera de defenderse. Y si eso no lo puede garantizar el Estado mexicano, no puede hacer nada.
Entonces yo sí creo que hay que tomar medidas serias en el caso de Michoacán. Sigo sin entender por qué el señor gobernador Fausto Vallejo sigue queriéndose quedar. Si efectivamente está enfermo, bueno, pues que se vaya a descansar y que se componga, ojalá le vaya bien, pero no puede estar entrando y saliendo en un estado que no se puede gobernar. No entiendo bien por qué no se han suspendido las garantías individuales en el estado. Tenemos un artículo constitucional que es para eso. Nunca se ha querido usar en tiempos recientes por razones inexplicables para mí, pero sería muy sencillo decir, bueno, vamos quitando garantías individuales, vamos resolviendo el problema y después volvemos a empezar. Más complicado que desaparecer poderes, a lo mejor, en un momento determinado. Es que desaparecer poderes es otra cosa. Quitas al gobernador, al Congreso y al tribunal. Los quitas a todos y luego, ¿qué haces? Luego, pues no haces nada, tienes que llamar elecciones, tienes que... No tienes capacidad para hacer ¿para eso. qué? Entonces mejor deja a los señores que están ahí y señoras, y lo que tienes que hacer es quitas garantías individuales en ciertos municipios por un cierto periodo de tiempo, entran las Fuerzas Armadas mexicanas, resuelven el asunto y vuelves a empezar. Yo creo que hay otro, perdón Mauricio, otro problema que es el tejido social. O sea, no puedes, ya las fuerzas están ahí. ¿Cuánto lleva el ejército ahí, la marina? Aquí el problema es que estos grupos delincuenciales ya han tenido la suficiente capacidad de atraer gente. Esta manifestación en Apatzingán de aquellos que decían que se vaya el ejército, etcétera, etcétera, te habla de una respuesta de grupos sociales que están copados por este tipo de asociaciones y también criminales. ese es parte del problema. Yo creo que en esta situación de Michoacán, que ya es terrible, a mí por lo menos me cuesta mucho trabajo distinguir entre los buenos y los malos, porque ya están todos mezclados. O sea, está la población, ¿no? Es decir, la sociedad civil, que precisamente el Estado tendría que protegerla. Después vienen los grupos de defensa comunitaria, en donde hay algunos que sí son parecen ser genuinos. Y otros responden a otras están actuando en asociaciones defensa, criminales, ¿no?, de la población, y otros que parecen que están cooptados por el crimen organizado, pero no alcanzas a distinguirlos. Y luego viene, ¿no?, esta situación en donde aparentemente la propia población se manifiesta en contra de las policías comunitarias. Entonces, es una situación tremendamente compleja. Yo coincido con Macario, yo francamente no entiendo por qué el señor gobernador Vallejo se aferra al puesto. Me parece realmente algo hasta enfermizo, ¿no? Porque es clarísimamente una situación en donde el Estado es fallido, o sea, no hay control, no puede garantizar el gobernador el orden jurídico de la entidad, pero tengo mis dudas realmente de si bueno, tengo claro que la desaparición de poderes no te arregla el asunto, entonces yo creo que es más la oposición del gobernador que solicita ese tipo de acciones. Pero lo que sí tengo mis dudas es si suspender las garantías individuales podría resolver el problema, porque lo que está claro es que el gobierno federal también ha tenido una presencia desde hace mucho tiempo y no ha logrado retomar el control del Estado. Entonces, nada más para finalizar, si suspendes algunas de las garantías individuales, con todo lo complejo que es eso, mi pregunta es, ¿tiene la Federación la capacidad realmente de restablecer el orden jurídico? Porque no lo ha hecho hasta ahora. Es que por eso yo insisto en que una desaparición de poderes lo que te generaría es la necesidad de una especie de gobierno de unidad estatal entre las tres fuerzas políticas principales y de esa manera empezar a reconstruir tejido social. Hay que empezar a ver experiencias que funcionaron. El caso de Ciudad Juárez, que parecía pues que no tenía salida y que empezaste a jugar a eso, a reconstruir tejido social y a una especie de alianza política como mecanismo para poder resolver algo que ya además se le está extendiendo a toda la parte de Jalisco, que incluso el propio gobernador decía que esto era una lucha entre cárteles que estaban operando en Jalisco y en toda la zona del Pacífico Sur de México, donde están también ahí operando, ¿no? Sí, la diferencia grande entre lo que ocurrió en Tijuana, que es el caso más exitoso, o Ciudad Juárez, que también estuvo razonablemente bien, es que este es un estado entero. Y aquí tienes espacios geográficos que no controlas. Esa zona que va de la tierra caliente que le llaman de Michoacán a la parte de Guerrero, es una zona que ha sido muy violenta toda la historia, desde que el señor Morelos se levantó en armas ahí, o el señor Guerrero en el estado que ahora tiene su nombre. No es fácil ordenar eso. Los mecanismos con los que está ahorita Ejército y Marina evidentemente no han funcionado, por eso la sugerencia de hagámoslo con otro mecanismo, que es el mecanismo pues más duro que tenemos, que es quitas garantías
garantías para que se pueda tomar militarmente el control de la plaza. Que eso es de lo que se trata. Yo entiendo que por eso no les guste la idea, pero si no, esa idea no les gusta, díganme otra que se les ocurra que funcione, porque lo que tenemos no funciona. Yo te diría que lo único que no puedes hacer es imponer también soluciones que vienen desde arriba si no tienes internamente un aparato político que te permita sustituir lo que hoy tienes ahí adentro. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Reserva de los Estados Unidos pues sigue ahí metiéndole dinero para evitar que la economía se detenga. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su política monetaria y la continuación de su programa mensual de compra de bonos por $85 mil millones, citando un débil panorama de crecimiento económico. La Fed señaló que la elevada tasa de desempleo y las perspectivas de un crecimiento débil, debido en parte a la disputa fiscal allá en Washington, así como el cierre parcial del gobierno, estaban detrás de su decisión. Otra vez la Reserva Federal le quita un cachito de la declaración anterior donde decía que el asunto de la astringencia financiera impedía quitar el dinero que estaban metiendo, y de repente empezaron a decir, bueno, pues que aquí parece que lo que está diciendo es que van a empezar a retirar el dinero en enero y no en marzo, y los mercados se asustan. Me parece que la Reserva Federal es algo así como el lobo, ¿sí? Diciéndole que te voy a comer, nada más no sé cuándo me va a dar hambre. Y ahí es donde ellos operan. Estamos en una situación muy complicada allá en Estados Unidos, porque esta idea de que van a poder impulsar la economía soltando dinero, yo creo que evidentemente debería estar claro, es falsa. No está funcionando, llevan un ratote haciendo esto y la economía no va a crecer mucho más. Y la están midiendo con un indicador que en mi opinión ya es absurdo, que es la tasa de desempleo. Eso no va a servir porque no se están generando empleos. La economía estadounidense sí está creciendo, la industria de Estados Unidos está creciendo, pero no genera empleos, los pierde, porque estamos en este proceso de transformación en el que pues hemos insistido ya varias ocasiones. A esto se suma que el presidente Obama aparentemente ya perdió por completo el control de la política en Estados Unidos, al menos eso dice la revista Forbes, que ahora hizo su lista de poderosos y lo mandó al segundo lugar. Pone a Putin en primero. Sí, manda a Obama al segundo lugar con ese argumento. Ya es un lame duck, como llaman en Estados Unidos, un pato cojo. Faltando 3 años de gobierno, ya nadie le hace caso, y por eso los problemas de presupuesto y demás. Le ganó a los republicanos en el presupuesto, pero el inicio de Obamacare ha sido una tragedia monumental en la cual Obama ya perdió todo lo que había ganado durante el mes anterior. Entonces, sin gobierno, la Reserva Federal metiendo dinero, pues esto no se mueve. Y yo creo que no se va a mover. Entonces, pues no sé qué va a hacer la señora nueva de la Reserva Federal. Bueno, no, yo creo que sí se mueve. O sea, realmente la economía de los Estados Unidos no depende tanto de lo que haga el gobierno en sus diferentes programas. La tasa de interés sí tiene una incidencia en la actividad económica, porque allá los mercados financieros son muchísimo más grandes y profundos y prácticamente todo se mueve a crédito, a diferencia de lo que sucede aquí, México, que a veces se nos olvida y creemos que también por bajarle 1/4 de punto a las tasas de interés la economía mexicana va a tener un cierto impulso. Eso es, digamos, eso, bueno, no creo que suceda ni vaya a suceder en muchísimos años por la falta de crédito en México, la falta de profundidad. Pero en los Estados Unidos lo que estamos viendo es que sí hay un fortalecimiento de la actividad económica, a pesar de todos estos problemas del gobierno, y que va a continuar. Así ha venido sucediendo ya los últimos 4 o 5 meses consistentemente. Entonces no tendría por qué detenerse. Los hogares estadounidenses, que sí son el motor de las compras en Estados Unidos y que impulsan el crecimiento, están cada vez más firmes. El mercado inmobiliario se está recuperando y eso le da confianza a la gente de gastar más. Están comprando casas nuevas, están pidiendo créditos hipotecarios a 30 años. Entonces, la economía de los Estados Unidos va a seguir avanzando. Lo que es irremediable es que las tasas de interés tengan que subir. Efectivamente, lo que dices tú, Ezra, de no, la Reserva Federal es como el lobo, que nunca sabes cuándo te va a comer. Pues sí, pero el punto es, sí se va a comer a los que estén jugando, a los tenedores de bonos. En el momento en que las tasas suban, esos tenedores de bonos, esos propietarios de bonos van a perder dinero. Y eso es lo que quieren salvar, la tarascada del lobo, para que muerda a otro, y ya que lo mordió, entonces regresan a los mercados. Estás hablando de una política financiera a nivel mundial incluso, ¿no? Y este juego de una Reserva Federal que te dice cosas que no sabe bien cómo va a funcionar y que tiene a la economía. Yo creo que es supuestamente una Reserva Federal, un banco central,
te tiene que dar determinado tipo de certeza. Aquí hay un juego verdaderamente terrible. Incluso el planteamiento hecho esta semana por parte de la Reserva Federal hizo que los mercados, por un lado, cayeran. Repuntan las tasas secundarias como tales, ¿sí? En el caso de México, por ejemplo, que le bajó la tasa del Banco Central, baja la tasa de interés, no sirvió ni siquiera para bajar las tasas a nivel internacional, porque los bonos mexicanos igual se dispararon, no les sirvió absolutamente para nada, y tienes un tipo de cambio que se te fue arriba de 3. Pero si Macario me permite un minuto, no, es que la Reserva Federal no puede dar certeza como se la podríamos pedir a otras agencias gubernamentales y a otro tipo de funcionarios públicos. Te voy a decir por qué, porque si el presidente de la Reserva Federal, o quien quiera que sea, o de cualquier banco central en cualquier parte del mundo, dice, yo voy a subir las tasas de interés 1/4 de punto o medio punto en junio del año entrante. Espérame. No, pues es que esa es la certeza que se necesita en los mercados. El día que un banquero central haga eso, el día de hoy, instantáneamente después de que terminó de decir la frase, las tasas de interés se suben medio punto y los que tienen los bonos en su poder en ese momento tienen una pérdida. Entonces, ese es el problema que tienen, que no pueden hablar con esa certeza, no pueden dar esas garantías de lo que van a hacer, y por eso todo el mundo trata de leer entre líneas los mensajes que está mandando, ¿no? Y si amaneció de buen humor o de mal humor, o si no, o cómo es su vida personal, porque son cosas que mucha gente cree que influyen en el ánimo de los tomadores de decisiones de los bancos centrales. Aquí hay algo que es muy importante. Efectivamente, la economía de Estados Unidos es más sólida, va a crecer, pero la Reserva Federal, por razones extrañas para mí, insisto, quiere seguir midiendo la recuperación de la economía con el empleo. Y eso no va a funcionar, no va a ser la señal importante, menos arrancando el próximo año que entre en vigor el sistema de salud que promovió Obama, porque esto encarece el empleo en Estados Unidos y es probable que incluso crezca el desempleo a inicios del próximo año. Entonces, esto ayuda un poco a lo que dice Mauricio ahorita, que quede la duda de cuándo lo va a hacer, porque esto te permite efectivamente posponer la situación. En el momento que sea claro que la Reserva Federal va a actuar, en ese momento el mercado se ajusta. Ahora, en términos de mercado, pues también yo creo que los norteamericanos ya llegaron a un punto tal en donde sus indicadores han crecido en forma descomunal. O sea, tú tienes un Dow Jones o un Standard & Poor's o un Nasdaq que rompen récords, que tienen ganancias anuales del 15% en este esquema, que algunos consideran que ya podría pues denominarse incluso una burbuja financiera. ¿Qué va a pasar en el momento en que empiece a reducir necesariamente como el primer indicador anterior a la tasa de interés, que diga el próximo año, el próximo mes, en vez de ser 85 mil millones de dólares, le voy a meter 75, 70 o 50? Se va a caer en algún momento. Eso, pues por eso les da miedo, porque nadie quiere que se caiga cuando es todavía dueño de las acciones, quiere que se caiga cuando ya las vendió para volverlas a comprar, pero más baratas. Ahora, en cuanto a las implicaciones para la economía mexicana, Israel, yo creo que sí es muy importante tener en cuenta que en México, bueno, en Estados Unidos y a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, las tasas no tienen otro camino que subir. Y lo que sí es importante que vayamos reflexionando aquí en México es si el Banco de México va a seguir esa ruta cuando sea que la Reserva Federal decida subir las tasas, o se va a estacionar como lo ha hecho en el pasado. Y no porque eso tenga repercusiones sobre la recuperación de la actividad económica, porque ya dije que el crédito aquí no influye tanto, pero sí tiene mucho efecto sobre el comportamiento del tipo de cambio y le puede meter mucho ruido, porque si nosotros no mantenemos una congruencia con lo que sucede en las tasas de interés internacionales, pues ya lo estamos viendo. Aquí bajamos las tasas cuando en el exterior no se mueven y lo primero que se afecta es que el tipo de cambio se va para arriba. Y eso no es que sea per se malo, pero sí le mete ruido innecesariamente a la economía. Genera ganadores y perdedores que no deberían de ser. A ver, ahí yo creo que tienes otros dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es el hecho de que ya estás, quizás lo estabas antes, ahora en mayor profundidad, con tasas negativas. El ahorro además recibe tasas negativas. Y en México también. Acá siempre. Y aquí estás en tasas negativas. Ese es un elemento que te puede sin duda golpear. Y el otro punto es básicamente que pues, no tienes espacios en donde moverte. Con una inflación como la tienes anclada y la norteamericana tan baja, tu posibilidad también de que el tipo de cambio pues se te pueda disparar en un momento determinado,
te obligaría necesariamente a subir tasas de interés, que yo no creo que en este momento y con la condición que se tiene, Banco de México pudiese realizarlo, ¿no? No, ahorita, pero... No, ahorita no va a pero ser, después, sin duda, si las acaba de bajar. Esa era la pregunta de Mauricio. En el momento que la Reserva Federal reduzca sus flujos, que va a implicar un alza de tasas, ¿qué va a hacer el Banco de México? Yo creo que subir las tasas. Es que tú tienes... Banco de México bajó. Banco de México baja la tasa de interés y sus bonos, los bonos mexicanos en el exterior cotizados, suben la tasa de interés. Sí, porque pues es que no tienes ningún control. No puedes jugar con el mercado. Acuérdate que esa era la gran frase de este señor Carville en Estados Unidos, que él quería reencarnar en el mercado de bonos, porque es lo único en el mundo que no tiene un jefe. Ese es el mercado que gobierna en realidad a los Estados Unidos. Tiene razón, entonces hay que aguantarse. Bueno, finalmente lo que nos queda claro a todos es que tasas de interés para el próximo año tendrán un sentido distinto que el que tuvieron en este Sin duda. No, solo para arriba. Solo no para hay arriba, otro no camino. sabemos en cuánto, pero solo para arriba. Ni cuándo, porque la Reserva, pues a ver cuándo se le ocurre. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.